Alguien que me conteste, sin leer. Me aburro sola hablando. Quiero algo interactivo. Por favor, me dejen sola. ¿Quiénes ingresan a la RECU? Uno. Que lo lea igual si quiere. Que me conteste. Todos los pacientes que recibieron algún tipo de droga para una intervención, ¿verdad? Bien. Si le hicieron el antibiótico, ¿también va a la RECU? No, Ah. Entonces, un tipo la de droga sedación, que... por ejemplo, para la Ahí, sedación, Carlos, léelo. calma también. Bien. Cualquier paciente que haya recibido anestesia, o sedación, o anestesia general, o anestesia raquídea, son los pacientes que van a ir a la RECU, ¿sí? Y la RECU tiene algunas características especiales que estas no las van a encontrar en el Miller, pero sí las van a encontrar en unos lugares que yo ahora les voy a mostrar. Las camas y la distribución de la RECU no es capricho, ¿sí? Está todo decretado, estudiado y tiene un motivo y una razón. Como ven ahí, una cama tiene que tener un espacio de entre 7 y 10 metros cuadrados, incluyendo todo. O sea, según la planta física, el espacio físico que nosotros tenemos, la cantidad de camas que podemos poner. No es porque si las acomodamos un poquito más juntas entran más o entran menos. Y la proporción de salas de recuperación por camas en recuperación es que cada una sala y media tiene que haber una cama disponible en recu, ¿sí? No es que hay 7 camas de block, tiene que haber 7 camas en recu. Por ejemplo, si tenemos 3 camas en block, con 2 camas en recu estamos bien, ¿sí? Después, ¿qué es la recu? Más o menos todos ya saben qué es la recu. ¿Ah? ¿De qué se trata esto? ¿O qué es la recuperación posanestésica? Es el lugar donde los pacientes se recuperan, como uno dice, de la anestesia que recibieron, ya sea la anestesia general, la sedación, la anestesia raquídea, y es un periodo muy vulnerable, porque es un periodo un poco de transición de lo que fue la anestesia o la sedación a lo que una readaptación al ambiente, que es lo que se llama a veces, o a volver el paciente a lo que era antes de ingresar al bloque. Las cosas que se hacen en RECU están todas estandarizadas, están todas decretadas. En los decretos van a encontrar, o sea, hay decretos desde el 2006, 2002, desde el 1990 y algo, y desde antes, que todo bloque quirúrgico debe contar con una recuperación. O sea, hay muchos lugares donde no hay recuperaciones. Por ejemplo, mi hospital, acá en Carmelo, no tiene una sala de recuperación posanestésica, y en muchos lugares del interior los pacientes van directo a la sala, y eso no debería de ser así. Y hoy en día, para construir un bloque o para reformarlo, sí o sí, en los planos tiene que haber una recuperación porque está en los decretos. ¿Tá? Los que estaban hechos de antes vienen zafando, pero en realidad están infringiendo las normas y están infringiendo los estándares de seguridad. Entonces, ¿qué es lo que encontramos en una recuperación? Tenemos cosas humanas y tenemos cosas materiales. De las cosas humanas están los enfermeros, las nurses, los anestesistas, los auxiliares, un montón de cosas. Es un lugar que tiene una circulación especial, un trato especial, protocolos especiales, tenemos al paciente, tenemos un montón de cosas. Es un área donde el paciente se tiene que sentir confortable, tranquilo, que se pueda readaptar a donde está. Esto es lo que no van a encontrar en el Miller, pero que sí está en los decretos, ¿sí? Las camas tienen que ser confortables, no pueden ser las camas de traslado de camilla dura, y me dejaron solo otra vez. Todos me apagaron la cámara, no tengo ninguno. No me gusta hablarle a las paredes. Bueno, no importa, yo sigo hablando. El que tenga dudas, me para y me pregunta. Y si alguno tiene ganas de hablar, me voy a sentir mucho más acompañada y no sola en este teórico que está. Como les decía, las camas tienen que ser confortables. No pueden ser duras, rígidas, porque acuérdense que es una transición, el paciente no sabe muchas veces dónde está y se está reacomodando. Tienen que estar visibles, por eso están en L, en la recuperación. Vieron que, y del otro lado tienen ventanas, o sea, enfermería y anestesia tienen que ver todas las camas, tienen que ser accesibles. Además, tiene que haber algún protocolo o tipo de camas para aislar a los pacientes contaminados, y más que nada ahora los pacientes con COVID.
La cantidad de enfermeros, los que están en RECU, los R2 deben de saber que a veces se quejan que no hay personal, que no hay gente, que no hay no sé quién, que no sé cuánto, que les trangan los pacientes, las altas. Eso también está protocolizado, está decretado la cantidad de enfermeros por paciente que tiene que haber, ¿sí? Tiene que haber 3 enfermeros por cada paciente estable o no complicado, que son por suerte la mayoría. Un enfermero por cada 2 pacientes o niños o pacientes de cirugías grandes, y 1 a 1 en los pacientes que tienen apoyo inotrópico, que están ventilados, los pacientes más graves. Entonces, por eso a veces van a ver que el personal de enfermería se queja, que no hay gente, y ustedes ven y hay un montón de personas, pero en realidad las proporciones están así y están decretadas. En nuestra recuperación, un asistente, o sea, un grado 2, tiene que estar a cargo de la RECU, que si bien a veces parece que no, en realidad nosotros, la mayoría estamos al tanto de qué es lo que hay, sino últimamente son más los grado 3 que los grado 2, y los residentes R2, que son los que están a cargo de la recuperación. Los materiales para curaciones, el carro de reanimación, todas estas cosas que siempre ven que están, los ventiladores, tiene que haber un ventilador cada 3 camas, las bombas y la posibilidad de contar con otros estudios rápidamente, ni que hablar de los exámenes de sangre, ¿sí? Si alguno tiene dudas me para, y si me paran mejor, porque me aburro y hablo rápido. Esto era de cuando yo era R2. Una noche no había nada en la RECU, y era tipo, ¡ay! Es lo más lindo que me pudo haber pasado, la RECU vacía. Pero al poquito tiempo, la pesadilla del R2. El paciente ventilado con 200 bombas, con drenaje, con sonda vesical, inestable, con un monitor que si llegan a ver es una porquería, porque está súper inestable. Bombas para acá, bombas para allá, y lo peor de todo, grado 2, grado 3, grado 4, que viene y te dicen subile, otro que viene y dice bajale, otro que dice ponele, otro que dice sacale, otro que dice baja, poné, hacele el tren, sacale el tren. Seguramente los R2 ya lo han vivido esto, y están de acuerdo conmigo que es la pesadilla del R2. Bien, entonces, ¿qué se hace en la RECU? ¿Qué es lo que hacemos? Aparte de cuidar al paciente. Cuando empieza, el paciente llega a la recuperación, es traído por su anestesista actuante o su equipo de anestesistas actuantes, y lo primero que se hace es el handoff o el traspaso de información. Algunos de sus compañeros están trabajando en esto, en protocolizar esto, ya van a tener más información, ya van a ver de qué se trata, yo les voy a dar un adelantito, pero eso que ustedes hacen, que se ponen todos alrededor de la cama, que cuentan el paciente, qué se le hizo, cómo se le hizo, qué antecedentes tiene, qué cirugía, qué eventos intraoperatorios, a algunos les parece una bobada, y es lo más importante de todo, ¿sí? Es pasar la responsabilidad del paciente. El paciente era mío dentro del bloque quirúrgico, y ahora, tomá, te lo estoy dejando. Pero no es tipo, adivina qué le dice, cómo le dice, no, hay que pasar la responsabilidad del mismo. Es un momento crítico en el cual se ha detectado que ocurren varios errores. Bueno, con algunos de ustedes hemos tenido pacientes que aparecen en el pasillo y no sabemos qué pasa, o qué pasó, o cómo llegaron, o si estaban bien, si estaban dormidos, o le hicieron algo, no le hicieron algo, y eso no puede pasar. ¿Ah? Hay que ser responsable de los pacientes. Después, la monitorización está estandarizada también, no se monitoriza así porque sí. Generalmente siguen la misma monitorización que tuvieron en el intraoperatorio, en el postoperatorio, pero ahora vamos a ver por qué se monitoriza qué. Es un lugar donde se prevén y se tratan las complicaciones que puedan llegar a aparecer, las complicaciones postoperatorias, y es un lugar donde el paciente se vuelve a adaptar y a intentar estar en las condiciones previas a la cirugía, ¿sí? En la RECU ustedes tienen una carpeta que tiene con un montón de protocolos de tratamiento, de manejo, de dolor, de las bombas, de los de disionías. Amíguense, los R2 ya la reconocen, los R1, cuando en un mes pasen a la recuperación, amíguense con esa carpeta, véanla. Si algún protocolo no les queda claro, lo volvemos a revisar, lo armamos. Tenemos también las etiquetas, que yo me olvidé ponerlo ahora acá, las etiquetas de colores de fármacos. Su mejor amiga va a ser esa carpeta. Bien, esta tablita la tienen
en el libro, y esta tablita sale de este trabajo, que es un trabajo que hizo la ASA, que estandarizó qué es lo que se monitoriza en la recuperación posanestésica. La leen del libro tranquilos, ¿está? Pero es más o menos lo que ya saben. El área respiratoria, si desatura, no desatura, si ventila, está obstruido, no, lo cardiovascular, la frecuencia, la presión, el electro, lo neuromuscular, si tiene fuerza, no tiene fuerza, el estado mental, si está lúcido, vigil, si está hipotérmico, no, si tiene dolor, no sé si vómitos, La van a leer tranquilitos. Esto es lo que les contaba del traspaso de información, que ya van a tener más información sobre esto. Esto es tratar de estandarizar y de que todos hablemos el mismo idioma y de que al pasar la información del paciente de uno al otro no falte nada. No sé si está alguno de los chicos, estaba, a ver. Leti. Agus, Agus, Andrés y Emiliano lo había visto también, ahí. Y Emiliano andaba por ahí, que ahora no lo veo. Estás en mute, no te escuchamos. Ahí, metí un dedo mal, perdón. Agustín, Emiliano y Andrés, junto con Gladys, con Beatriz y conmigo, estamos trabajando en esto. Lo que le agregué al cuadrito, que no sé si es porque me olvidé cuando lo corté, es la I de identificación. Ya van a tener más información, ya van a ver de qué se trata. Es como un pantallazo para que vean. La idea es estandarizar, protocolizar y organizar la información cuando nosotros pasamos el paciente, que era lo que les estaba hablando hoy, que es un momento crítico. ¿Sí? ¿Verdad, Agustín? Andrés o Emiliano. ¿Quieren contarnos algo? Exacto, estandarizar el pase del paciente disminuye los errores y disminuir los errores se aumenta la seguridad del paciente. Me encantó, concretito y del pie. Cualquier duda le preguntan a Agustín. Ay, qué lindo que es que me hablen, me encanta. Me siento tan sola, si no. Bueno, ¿qué complicaciones vamos a ver en la RECU? O sea, ya vimos más o menos qué es la RECU, tiene camas, tiene monitores, tiene cosas, pero ¿qué pasa en la RECU? En la RECU los pacientes se readaptan al medio, bárbaro, fantástico, pero podemos encontrar algunas cosas que pueden llegar a pasar. ¿Tá? Las podemos ordenar de un millón de maneras, no las van a encontrar ordenadas de ninguna en especial, solamente están. ¿Tá? Lo importante es saber cuáles son, que existen, y poder reconocerlas a tiempo para poder tratarlas a tiempo, ¿sí? Tenemos complicaciones de todos los tipos, colores, de lo que se les pueda ocurrir, causas del paciente, causas de la cirugía, causas del medio, todo, no se estresen, sépanlas. Arrancamos con las náuseas y los vómitos postoperatorios. ¿Por qué? Porque está mi amigo Adfel, que es muy simpático, porque esto lo podemos prevenir desde el bueno, la gran mayoría de las complicaciones las podemos prevenir desde el intraoperatorio. A Adfel lo conocen todos, no tiene ningún misterio, saben que son 4 factores de riesgo, que si suman se va sumando un 20% a las probabilidades de que tengan náuseas y vómitos postoperatorios, y según el riesgo que tenga, o sea, según la cantidad de predictores o de factores de riesgo que tenga, ¿qué vamos a hacer para tratarlas de prevenirlas? ¿Sí? Entonces esto ya lo conocen todos, es un algoritmo de manejo. Si tiene o no tiene, cuántos tiene, si tiene más de uno, dos, uno, si no tiene ninguno, si tiene uno, dos, o si tiene más de dos, ¿qué fármacos vamos a hacer? ¿Sí? Riesgo bajo, intermedio o alto. Adfel en su trabajo clasifica las drogas en A, B, C y D. No se estresen con esto, sepan que hay fármacos, sepan más o menos cuáles son y cuántas medidas van a usar para prevenirlas si el paciente tiene bajo, medio o alto riesgo. ¿Sí? Otra de las complicaciones, la hipotermia y los temblores, que debe ser, junto con las náuseas, de lo que más se quejan los pacientes en la RECU y lo que más le molesta a los pacientes cuando se operan. Pueden tener cualquier cosa desastrosa que a ustedes se les pueda ocurrir, pero se van a quejar de que tenían frío y de que temblaban. No les importa si están infartando, tienen frío y les tiemblan. No les importa si están haciendo una CB, tengo frío, doctora, caliénteme. Y esto empieza en el intraoperatorio. ¿Sí? Si nosotros calefaccionamos a nuestros pacientes en el intraoperatorio, no tenemos por qué llegar a la hipotermia, pero no siempre la podemos prevenir, porque como ustedes saben, tanto la anestesia general como la anestesia raquídea generan una redistribución del calor y una pérdida del calor. ¿Ah? Entonces, ¿por qué me importa la hipotermia y los temblores? Miren, el 66% de los pacientes que llegan a la RECU tiene hipotermia. ¿Sí? La temperatura baja,
altera la coagulación, altera también la percepción del confort y causa temblores. Y aumenta el consumo, los temblores aumentan el consumo de oxígeno, aumenta la presión arterial, aumenta la presión intracraniana, intraocular, puede llevar a fallas de sutura, se empieza a desaturar, es una cagada. ¿Tá? Otra de las complicaciones es la esfera respiratoria, que la tienen hermosamente explicadita en el libro, y lo van a leer de ahí, y las van a leer todas, porque no tienen, o sea, las tienen que conocer para poder tratarlas. Si bien todas, o la gran mayoría, las van a ver de manera más o menos frecuente o infrecuente, las tienen que reconocer a tiempo, ¿sí? Por ejemplo, un paciente que tiene curarización residual, que se obstruye la vía aérea y no ventila. Laringoespasmo, que tardío, se cierra la glotis, no ventila. El edema pulmonar, ya sea cardiogénico, por shock, por hipervolemia, por lo que fuera, también lo tienen que reconocer. Los pacientes que tienen apnea obstructiva del sueño, tienen la CPAP, hacía tratamiento previo, que la traiga, si la tienen o no la tienen. La cirugía nos permite presión positiva en la vía aérea, una cirugía de cuello, es una esofagectomía, que no se le puede poner aire a presión positiva. Después los pacientes que están sedados, que se obstruyen, que con solamente levantarle un poquito la mandíbula ya está, pero hay que estar ahí un ratito hasta que se pase la sedación o revertir esa sedación. Después, la hipoventilación alveolar, que tiene un montón de causas, al igual que el desequilibrio vacuoso y la hipoxia. Están preciosas en el libro. ¿Ah? Y si tienen dudas, las charlamos. Lo mismo con la esfera cardiovascular. Vamos en cuanto a lo cardiovascular, por ejemplo, si ustedes tenían presión arterial invasiva en el intraoperatorio, se va a mantener en el postoperatorio. Eso sí, siempre se mantiene la misma monitorización. ¿Ah? Y de las cardiovasculares podemos tener hipohipertensión. ¿Por qué está hipohipertenso? Tiene que ver la cirugía, tienen que ver los antecedentes del paciente, es un paciente hipertenso que no toma la medicación, tiene hiperreposición de volemia, entonces esto es un círculo vicioso, más volumen, más hipertensión, tiene un shock de todas las etiologías, cardiogénico, séptico, distributivo, tiene un infarto. Pasó algún evento en el intraoperatorio que nos hace ahora pensar que nuestro paciente puede tener una isquemia nueva o tiene antecedentes que hacen que sea propenso a desarrollar una isquemia en el postoperatorio. O la cirugía, por ejemplo, las cirugías de tórax, algunas tienen altos porcentajes de hacer una FA u otros tipos de arritmias en el postoperatorio. Acuérdense de eso también. ¿Dónde fue la cirugía? ¿Qué tipo de cirugía fue? Y qué complicaciones también conllevan a nuestro paciente. También las van a leer todas del libro. Y las van a leer del libro porque nadie me da bola, porque si no charlaríamos de todas ellas todo lo que quieran. Me dejan hablando sola, así hablo menos. La esfera renal, lo mismo. Lo más importante es buscar la causa, ¿sí? Tiene una retención de orina. ¿Por qué tiene una retención de orina? Se le hizo una raqui, fue una raqui con morfina, el paciente tiene antecedentes, no orinó antes de la cirugía, fue una cirugía prolongada, y ahora no tuvo sonda vesical. Acuérdense las definiciones de la retención de orina. Está la ecografía, ahora pueden usar la ecografía para ver la vejiga, medir el contenido y saber si tiene o no tiene una retención de orina, o la palpan. La disfunción renal, por ejemplo, los pacientes vasculares, o las cirugías grandes, abiertas, o las láparo con presión muy alta, que hacen que la perfusión renal no sea muy buena, entonces se altera, o el contraste, acuérdense, que también da nefropatía, o el paciente sufrió un siniestro, lo arrastraron, o tiene factores de riesgo de rhabdomiólisis, se generó una rhabdomiólisis, y ahora el riñón no da abasto para eliminar todos esos restos en la sangre. Siempre busquen la causa. La estrella de la RECU, el dolor. Esta es la estrellita. Hay un capítulo aparte de dolor en el postoperatorio. Hay trabajos publicados de la recuperación de la unidad de dolor postoperatorio de clínicas, de por allá del 2006. Yo los conozco a todos los que están ahí. Creo que algunos de ustedes, la mayoría de ustedes deben conocer a 2 o 3 nomás, que me siento vieja.
Recuerden que tienen los protocolos de manejo de dolor agudo posoperatorio, que está el grupo de dolor, ustedes están todos, los R1 y los R2 en el grupo de dolor. O sea que de esto saben mucho más que yo, que hay un equipo de docentes que están para responder sus preguntas, que están para el grupo del manejo de los pacientes en sala, el grupo de los catéteres de la unidad de dolor. Eso saben mucho más ustedes que yo del funcionamiento de esta unidad. En la recuperación, importante ver qué analgesia se hizo en el intraoperatorio, cómo seguimos, qué opciones tenemos, cómo pasó, es candidato de una técnica regional para aliviar su dolor o no, se hicieron opioides mayores o no, recuerden que la analgesia siempre es multimodal, se hicieron los AINES, no le hicieron AINES, el EVA, la escala. De dolor podemos hablar una tarde entera, no lo vamos a hacer. Delirio. El delirio, que a veces pasa desapercibido. Renzo hizo un trabajo y estaban haciendo unas encuestas en los pacientes candidatos para ver el grado de los factores de riesgo. No sé si alguno de ustedes llegó a participar o los hacen los que hacen polis y hacen la encuesta o no hacen la encuesta. Lo más importante es identificar qué pacientes tienen riesgo de hacer delirio en posoperatorio, ¿sí? Y en esos pacientes que los tienen ahí, que son los mayores de 65 años, que ya tienen un deterioro previo, esos pacientes que tienen mucha comorbilidad, que son medios desprolijos, que usan lentes, o sea, yo solo no, pero bueno, no sé, si yo ya deliro un poco mucho, pero... O que usan audífonos, que cuando les sacan los lentes se quedan sin audífonos, no entienden, no saben qué está pasando, se sienten perdidos, esas cosas colaboran con el desarrollo del delirium. Y el simple hecho de ponerle los lentes a la persona que usa lentes o los audífonos al que lo usa puede prevenir o puede ayudar mucho a disminuir que esta entidad se presente. Y en los pacientes que detectamos que tienen factores de riesgo, vamos a tratar de evitar los factores precipitantes, ¿sí? Por ejemplo, la RECU tiene ventanas, y las ventanas son para poder orientarse, para saber si es de día, si es de noche, hay un reloj, es importante que sepan la hora, el reloj debería estar visible para los pacientes, para poder ubicarse qué hora es, si es temprano, si no, cuánto duraron. Vieron que la mayoría a veces las personas dicen cuánto demoró la cirugía, estoy, no estoy. La neostigmina en los pacientes viejitos también es precipitante de aumentar el delirio. Si se están riendo y yo quiero saber el chiste, no vale, me dejan hablando sola. Nadie me contesta. Y encima se ríen y no me cuentan el chiste, no vale, ¿eh? No, Leti, estamos acá prestando atención. Nosotros supimos participar en un estudio de fragilidad que se hizo en la policlínica. ¿Hicieron las encuestas en la policlínica? Exacto, aplicábamos los scores desde la policlínica. Bien, bárbaro. Y con ese score lo que hacían era identificar qué paciente tenía o no tenía probabilidad de desarrollar un delirio en el postoperatorio. ¿Siguieron a esos pacientes después? No tuvimos más contacto con ese estudio. Bien, creo que Renzo estaba en eso. Pero bueno, vamos a averiguar qué hizo Renzo con esos pacientes que tenían alto riesgo de desarrollar delirio postoperatorio, ¿no? Bien, otras complicaciones, muchas. Las disionías, los pacientes que se operan de tiroides, las neurológicas, los pacientes neurológicos, los que hacen RECU los jueves, deben de saber, los R2, que esto tienen un montón de cosas, de complicaciones aparte. El cerebro perdedor de sal, un montón. Y hay un montón de otras complicaciones, ¿sí? Importante reconocer las complicaciones a tiempo, buscar la causa y tratarlas. Después, recuerden lo que les acabo de decir, que las cirugías también tienen su incidencia. Por ejemplo, las cirugías de RTU usaron 150 litros en una RTU de próstata. Hay que estar atentos al síndrome post-RTU, las neuro que les explicaba recién, todo eso. Bien, ¿y hasta cuándo se van a quedar los pacientes en la RECU? ¿Cuándo les vamos a dar el alta?
Bueno, nadie me habla. Uf. Lógica y sentido común, ¿sí? El paciente tiene que no tener más riesgo de depresión ventilatoria, no más riesgo de obstruirse, tiene que estar lúcido, hemodinámicamente estable, y si se le hizo un bloqueo, una anestesia regional, una anestesia raquídea, tiene que haber recuperado su movilidad. Entonces, tienen el cuadrito de la tabla, el cuadrito del capítulo, la escala de Glasgow, la escala de Bromage, y tenemos un amigo que se llama Alderete, que más o menos juntó lo que se llamaría criterio sentido común y dijo, bueno, si mueve las 4 piernas, las 4 extremidades, respira y tose tranquilamente. La presión arterial está alrededor de un 20% de lo preanestésico. Está despierto, habla, contesta, y mantiene una saturación mayor a 92 al aire, se podría ir. Ya está. Sin embargo, si no mueve las piernas, no respira, porque está en apnea, su presión arterial está a menos del 50% cuando entró, o sea, está hipotenso. Cuando lo llamamos no responde y satura menos del 90%, capaz que lo tenemos que vigilar un ratito más, incluso hacerle algo para ayudarlo a readaptarse al medio. Bien, Alderete lo que hizo fue más o menos organizarlas, darles un puntaje para que uno vaya tic, 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 lo chequeó y cuando el paciente completa 2, 2, 2, 2, 2, marcha para piso. ¿Sí? Pero si no se va para piso y se va para su casa, tenemos el amigo Chan, que hizo más o menos lo mismo, pero un poquito más específico, porque a este señor lo vamos a mandar para su casa, no va a ir a piso. ¿Está? A grandes rasgos, lo mismo, ¿sí? La presión arterial está estable, está activo, camina sin dificultad, se mueve, no tiene dolor, y el sitio quirúrgico no tiene sangrado. ¿Sí? ¿Está todo bien? Bueno, vaya para su casa y le controlamos en 24 horas. ¿Sí? Chicos, son muy aburridos. Odio los teóricos por Zoom porque no le veo la cara a todos, porque nadie me habla. Así que estudien, lean, no se estresen, no se compliquen.